A continuación, vamos a dar paso a la segunda presentación, titulada Formación docente y relaciones de reconocimiento en el trabajo con comunidades, a que será expuesta por la doctora Carol Alejandra Chilling Lara. La doctora Carol Chilling es profesora de Educación Física, magíster en Ciencias de la Educación y doctora en Ciencias de la Educación por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es profesora auxiliar del Departamento de Fundamentos de la Educación en la Universidad Católica del Maule, investigadora del Centro de Investigación en Educación para la Justicia Social y asesora del Centro Integral de Investigación Social de la Universidad Católica del Maule. Su línea de investigación es formación de profesores y justicia social, especialmente en el trabajo entre universidad, escuela y comunidad. Le damos espacio entonces a la profesora Carol Chilling para que inicie su presentación. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bueno, lo primero, más allá de esa presentación que le agradezco, yo me defino como una docente comprometida con los cambios. Yo pienso que ahí estoy donde me siento más cómoda, ¿ya? Más allá del currículum que uno vaya acumulando. Lo que voy a presentar hoy día tiene que ver con una experiencia y una reflexión que he ido desarrollando no solamente individual, sino también colectivamente con mis compañeros de línea, ¿cierto? Y en las experiencias que tengo de trabajo en escuelas y en otros espacios no convencionales, que ponen el tema de la formación docente en una relación, ¿cierto? Con el reconocimiento respecto no solamente a lo que ocurre en nuestros espacios institucionales, sino también a lo que está ocurriendo hoy día con las comunidades. Entonces voy a partir poniendo el foco en el problema, pensando que ya Luis dijo varias cosas que tienen que ver con la crisis, ¿cierto?, del modelo, que es una crisis que ya tiene, digamos, complicado, yo creo, a todas las instituciones en este minuto de educación superior, y que tiene que ver finalmente con una pérdida de sentido respecto a cómo nosotros estructuralmente hemos ido constituyendo una definición de lo que es la formación de profesores que nos pone, ¿cierto?, nos orienta, ¿cierto?, a las dimensiones más bien homogéneas, ¿cierto?, más interventoras de la realidad, y por lo tanto instala un modelo racional que cuando nosotros nos enfrentamos a problemas como los que hemos tenido hoy, con la pandemia, con el estallido social en Chile, y con lo que está pasando en nuestras vidas, nos damos cuenta que la realidad no funciona, ¿cierto?, de manera lineal, y no funciona, ¿cierto?, de manera homogénea. Nuestros contextos son mucho más demandantes, sobre todo en nuestras experiencias afectivas y emocionales. Por lo tanto, un primer elemento que quiero poner aquí es que las universidades, ¿cierto?, voy a hablar un poco a nivel de institucional, pensando además en propuestas para la futura constituyente, ha instalado una suerte de reproducción de una forma de comprensión de la realidad, de una cultura que es dominante, ¿cierto?, que está estratificada, que es jerarquizada, y que por lo tanto pone dos elementos que hoy día definen lo que ocurre muchas veces cuando formamos profesores, que tienen que ver con la necesidad de poder y de control sobre el medio social al cual, ¿cierto?, estos futuros docentes se van a ir a integrar. Esto tiene que ver con un currículum, ¿cierto?, que hoy día le llamamos en las propuestas en Chile currículum fit, de fortalecimiento a la formación docente, que viene instalado desde las políticas públicas, ha venido históricamente, además, definido desde estructuras como son el Banco Mundial, bueno, nuestro Ministerio de Educación, y que de alguna manera nos dice o nos orienta hacia un camino que define una cierta comprensión, como decía, de lo que son nuestras relaciones, ¿cierto?, de lo que debiera ser la construcción de conocimiento en el sistema escolar. Por lo tanto, aquí una primera, digamos, propuesta mía, que la estoy presentando yo, pero que es a nivel más colectivo, es que tenemos justamente que ahí comenzar a avanzar en capas. Existe este currículum que debiéramos estar cuestionando hoy día mucho más allá de lo que efectivamente estamos haciendo en las universidades. Nos falta a veces capacidad crítica para mirar curricularmente lo que estamos definiendo. ¿Por qué? Porque hay muchos contenidos hoy día que tiene la realidad. Pensemos en todo lo que está pasando con la temática de género, con la temática, ¿cierto?, de diversidad en su sentido amplio, los aspectos políticos, que en el currículum de formación FIT finalmente se tocan tangencialmente, pero no se definen como los componentes centrales que debieran pensar un tipo de sujeto y un tipo de sociedad. Porque cuando definimos currículum nosotros
definimos en el fondo cuál es la sociedad que queremos y cuál es el tipo de profesor, de sujeto, ¿cierto?, de subjetividad que va a desarrollarse en un proceso formativo. Planteo ahí que debiéramos ser bastante más, en el fondo, osados en términos de pensar desde la realidad, ¿cierto?, cómo el currículum fit debiera también transformarse. También en la experiencia de trabajo con comunidades hay una necesidad de crear nuevas formas de relación, que nosotros tendemos nuevamente a transformarlas en relación de control, de dominio, patriarcales, ¿cierto?, que definen, ¿cierto?, una ruta que es lineal. La realidad no es lineal, por lo tanto, debiéramos reconocer también la necesidad de relaciones afectivo-pedagógicas, afectivo-emocionales, que también reconocieran quién es el sujeto con el cual nosotros estamos hoy día trabajando en nuestras aulas, ¿cierto?, como formadores de profesores. Y para ello tenemos que tener un contacto, ¿cierto?, construir con y desde el territorio, y eso significa no solamente ir a la realidad, sino que también involucrarnos en esa realidad, formar parte de algunos procesos que hoy día están desarrollándose en las escuelas, porque finalmente nuestros estudiantes de pedagogía debieran poder posicionarse ético-políticamente, ¿cierto?, como sujetos, sobre todo para el tiempo que viene, que no es un tiempo fácil, para pensarse como sujetos de posibilidad, ¿cierto?, de transformación, para entender que nosotros en nuestras existencias tenemos posibilidad de cambio, solamente que desde una perspectiva freiriana podríamos decir, tenemos un pensamiento que está colonizado, que está dominado a veces por las estructuras de poder que están instaladas en nuestros espacios, ¿cierto? Entonces, aquí el planteamiento es que debiéramos movernos en la formación inicial y por lo tanto una nueva constitución debiera discutir relaciones de reconocimiento de distintos tipos de saberes que se construyan desde y con el territorio. En esa misma perspectiva hay desafíos para las instituciones, que estos son desafíos estructurales y culturales. O sea, nuestras instituciones, sobre todo de formación de profesores, son conservadoras. Tenemos una cultura conservadora en las universidades que necesita también, que hoy día no nos tiene felices, nos fragmenta el trabajo, nos pone exigencias, nos precariza, ¿cierto? Porque las demandas sociales son mucho más complejas que la posibilidad que tenemos de abordar eso nosotros personalmente, ¿cierto? O sea, hoy día debiéramos estar pensando en un trabajo cooperativo al interior de las instituciones, que facilitara formas de relación distintas, ¿cierto? Formas de construir una cultura donde exista confianza, donde exista la posibilidad de no tener que protegernos tanto, sino más bien poner en el foco en el compromiso que nosotros tenemos con la realidad. Con los estudiantes, por ejemplo, hemos venido trabajando una aproximación reflexiva a las situaciones de exclusión, porque los estudiantes nuestros a veces, los que ingresan a pedagogía, casi en todas las oportunidades han vivido en sus historias de vida situaciones de violencia, las hemos vivido todos, ¿cierto? Independiente de la esfera que nos hemos movido, pero no tenemos a veces un reconocimiento reflexivo que esas situaciones de exclusión marcan nuestros cuerpos, marcan nuestros afectos. Y por lo tanto, el poder descolonizar eso implica un ejercicio consciente. Otro elemento que considero que es importante como desafío es avanzar hacia un currículum que soporte una integración de saberes. Esto pensando en que la única manera de modificar las relaciones de poder y de control entre las disciplinas, y por lo tanto conformar una concepción de realidad que esté en el fondo pensando otro futuro, ¿cierto? Para relacionarnos, tiene que ver con que las identidades no sean tan polarizadas, ¿cierto? No, sino más bien que pensemos que todos nos hacemos responsables de los problemas y por tanto que todos tenemos un rol importante que jugar. Y por lo tanto las búsquedas de soluciones debieran partir de una reflexión dialógica e interdisciplinaria, vinculada no solamente internamente en nuestras instituciones, sino también basada en el reconocimiento de que nuestro trabajo académico tiene una relación con el mundo de la vida. Está también dialogando, debiera estar pensando, reflexionando críticamente respecto al papel que nosotros jugamos, por ejemplo, en el sistema escolar, ¿cierto? Con las prácticas, con todos los elementos que estructuralmente han ido cambiando, pero que todavía contienen un sentido que es bastante conservador y dominante del medio. Frente a esto, también otro elemento que a mí me parece importantísimo es crear un sentido, porque la formación docente está en crisis, está en una crisis potente, nuestros estudiantes se están retirando a veces durante la carrera o bien los 3 primeros años de
de desarrollo, ¿cierto? Laboral. ¿Por qué? Porque en mi experiencia no hay a veces una elección consciente de un proyecto de vida profesional, ¿ya? O sea, todo el mundo podemos soñar y sentir y dar sentido a nuestra existencia, incluso sobreponiéndonos a situaciones que a veces son de mucha complejidad, entendiendo que la aportación de cada uno es diferente al resto y por lo tanto es irrecuperable si no se tiene en cuenta. Es decir, debiéramos abrir los espacios a que nuestros estudiantes de pedagogía conozcan distintos proyectos también profesionales. Hay personas que se han ido a trabajar a espacios que no son necesariamente el aula, o que han planteado proyectos mucho más interesantes también desde su propia identidad. Entonces, en este sentido se necesita un diálogo igualitario donde se pueda, en el fondo, entender este sentido y que oriente los cambios, y la posibilidad de compartir y discutir distintos estilos de vida. Yo creo que la cultura conservadora en la que estamos a veces implica que pensemos la realidad de una sola manera, y cuando no estamos adaptados a eso nos empezamos a sentir, ¿cierto?, que no pertenecemos, que no somos, que yo creo que todos de alguna forma lo hemos vivido, ¿cierto? Pero el proyecto de vida es importante. Y esto tiene que ver con afecto, tiene que ver con confianza, tiene que ver, para esto voy a citar a un autor, aquí a Francisco Varela, ¿cierto? Con la necesidad de construir el establecimiento de vínculos emocionales y corpóreos. El modelo racional en el cual estamos a veces deja fuera un elemento central que tiene que ver con que la experiencia en el aula, la experiencia con nuestros estudiantes, implica, ¿cierto?, una forma de relación donde la emoción esté presente, ¿ya? Bueno, Francisco Varela habla de empatía calurosa, pero ser tocado en la emoción nos permite también abrirnos a vincularnos en el aprendizaje intersubjetivo, es decir, aprender que existen otras realidades, otras formas de mirar, ¿cierto? Y no cerrarnos solamente a una forma de comprensión. También las relaciones de reconocimiento, hemos venido trabajando en este concepto de Honneth, que plantea, ¿cierto?, que la relación afectiva en el fondo tiene que ver con este principio de atención amorosa al bienestar del otro, ¿cierto? Entendiendo que nuestras necesidades en general, sobre todo en el tipo de sociedad que estamos, no son cubiertas, o bien son parcialmente cubiertas, ¿cierto? Tenemos problemas múltiples, y por lo tanto hay que tener o deberíamos avanzar hacia tener un cuidado incondicional de las necesidades que nos manifiesta, ¿cierto?, el otro, pensando no en generar dependencia, sino por el contrario, cuando uno tiene una base afectiva sólida, de amor, de saber que las personas están con nosotros, nosotros tenemos la posibilidad de desplegar creativamente todo lo que somos. Esto, bueno, lo dice el campo de la psicología, pero también el ámbito del aprendizaje nos muestra eso. Debemos hacer que las personas ganen autonomía y toma de decisión. Y esto tiene que ver con la huella que dejan los demás en nosotros. Ahí, bueno, puse un texto respecto a lo que vive un estudiante, ¿cierto?, en una casa pareada y hacinada en tiempo de pandemia. Nosotros a veces no nos detenemos a pensar qué pasa con nuestros estudiantes detrás de la cámara. Yo creo que ahí hay un mundo que no reconocemos y eso sería muy interesante, ¿cierto?, que lo pudiéramos focalizar. Avanzando un poco, bueno, para Honneth hay aspectos, hay ámbitos, esferas afectivas, esferas jurídicas, ¿cierto? Y hay una esfera social del mérito, que es lo que decía hace un momento, donde nosotros nos jugamos el desarrollo laboral, nuestra trayectoria en la escuela, donde hemos sido expuestos a veces a relaciones de exclusión, de poder y de violencia, y que de alguna manera establecer otro ámbito de convivencia nos podría llevar a tener relaciones de inclusión, de amor y de confianza, entendiendo que todo lo que nosotros pensamos hoy día, la concepción de familia, la concepción de género, tiene que ver con procesos dinámicos e históricamente situados donde hay acuerdos que van cambiando en el tiempo. Entonces, pensar una sociedad más justa también tiene que ver con vincularnos con los nuevos sentidos que han ido apareciendo en nuestros jóvenes, por ejemplo. ¿Quiénes hoy día son nuestros jóvenes que ya están pensando sus relaciones amorosas, el género, todas las formas en el fondo de comprensión desde una manera diferente? ¿Por qué? Porque finalmente la autorrealización en este caso es fundamental para poder tener una vida plena. Finalmente, también hemos discutido nosotros ya hace un tiempo sobre la base de ciertos principios orientadores para la docencia, ya que tienen que ver con la justicia social. Y nos parece como elementos más bien epistemológicos que definen una forma de comprender el fenómeno, que necesitamos entender que nos movemos en una complejidad, ¿ya? En una complejidad que tiene que ver con una realidad histórica, diversa, dinámica,
inacabada que está en tiempo de ruptura, ya sea por momentos violenta o por momentos, ¿cierto?, más racional. Sin embargo, que demanda entender que la realidad no es homogénea, entender que la realidad más bien, incluso si pensamos en las concepciones de nuestros pueblos indígenas, ¿cierto?, de que la realidad es cíclica, la realidad es emergente, la realidad en ese caso implica, por lo tanto, un ejercicio de aprender a mirar, ¿cierto?, aprender a mirar desde una sensibilidad especial. Por eso nos parece que nuestros estudiantes de pedagogía debieran comprender esta forma de relación con la realidad. Por otra parte, nos parece que es importante reconocer la necesidad de crear formas de organización, por ejemplo, en nuestras instituciones, en nuestros mismos departamentos, ¿cierto? La organización departamental es muy dura y muy rígida, pero tratar de avanzar a formas de organización que respeten y enriquezcan las diferencias que nosotros tenemos, pero para buscar soluciones que sean comunes o soluciones que en el fondo rompan la individualidad, sino que avancen hacia una perspectiva mucho más colectiva. También nos parece importante, por tanto, entender el componente colaboración, ya no como una colaboración funcional, sino como una colaboración orgánica. Entender un sujeto situado, o sea que hoy día los futuros profesores requieren aprender a leer y comprender las realidades sociales y educativas, para construir ahí un posicionamiento ético transformador que sustente buenas decisiones, ¿ya? Porque nuestros estudiantes les exigimos a veces que vayan y tomen decisiones, pero los limitamos al mismo tiempo a que esas decisiones sean un ámbito de control, ¿cierto?, de lo que podría ser aquello que conservamos más que lo que nos atrevemos a, de alguna manera, a transformar. Entonces, pensamos que el sujeto situado es un elemento importantísimo. Una praxis docente, también entender la praxis docente como un ámbito de construcción de conocimiento, independiente que estemos en la práctica, que estemos haciendo investigación. El proceso de construcción de conocimiento debiera estar permanentemente en esta praxis produciendo una relación dialógica entre acción, reflexión con las comunidades, ¿cierto? Y desde las comunidades, ¿ya? Eso pensamos que para efectos de lo que es este posicionamiento del estudiante de pedagogía, el futuro docente, le aportaría también un proceso creativo, un proceso donde no haya límites solamente que ponemos las instituciones. Por último, cierro aquí, me parece que hay un potencial enorme desaprovechado, lo voy a decir con todas sus palabras, porque hoy día nosotros, si pensamos solamente en la realidad de la región del Maule, ¿ya? Nosotros tenemos ahí un mapeo con estudiantes de distintas carreras, por supuesto están las carreras de pedagogía, pero también tenemos estudiantes de medicina, de enfermería, de psicología, de nutrición, qué sé yo, que podrían estar aportando nuevas perspectivas y podrían estar de alguna manera apoyando un trabajo de carácter más colaborativo. Entonces, pienso que el trabajo de las prácticas es un potencial, siempre y cuando logremos que nuestros estudiantes se aproximen con una sensibilidad cultural, o sea, no mirando la realidad solamente como la universidad le exige, mirando la realidad como un espacio donde es importante, ¿cierto?, vincularse y tomar decisiones, aunque se cometan a veces errores. Yo creo que tenemos mal considerado el error, porque pensamos que de repente que un estudiante haga algo que mueve un poco las estructuras puede ser un riesgo, ¿cierto? Entonces vamos limitando. Y desde esta perspectiva yo creo que aquí concretamente hay un espacio para poder abrir otras oportunidades y otras formas de relación, entendiendo sí que para eso tiene que haber un soporte que es institucional, ¿cierto? Un profesor, un docente, un académico que esté sensibilizado, vinculado, ¿cierto? Y también tiene que haber un reconocimiento de que lo que se construye en el territorio, lo que existe en el territorio es fundamental para pensar un currículum y para pensar la formación de un profesor que en el fondo trabaje por la justicia social. Eso es mi presentación. Muchas gracias.